Muy buenos días, señoras y señores, colegas de los distintos países que nos visitan. Deseando que pasen una buena estadía en estos días en nuestra bella ciudad de Asunción, que el tiempo realmente está nublado con un poco de lluvia, pero eso implica un poquito de fresco y estar un poco más juntitos, porque cuando hace calor estamos muy separaditos, entonces ahora el clima es acogedor en este momento. Antes que nada quisiera felicitar a los organizadores por haber escogido un tema tan interesante y que es motivo de mucho debate, tanto en el contexto público como privado. Agradecer también por el espacio y por haber seleccionado a Paraguay como tercera vez, ¿verdad, don Eduardo? Bueno, como parte del sector público, día a día buscamos de alguna forma incidir positivamente en el bienestar de la población, ya sea a través de la aplicación de políticas e iniciativas que benefician a los demás. Para iniciar esta presentación, explicaré lo que es el desarrollo humano como un concepto importante para entender mejor su vinculación con el gasto público y sus distintos indicadores. ¿Qué es el desarrollo humano? Y la respuesta es igualmente elemental. Desarrollo humano es el aumento de las posibilidades, opciones y el disfrute de la libertad para vivir la vida. Sin embargo, para el análisis de realidades concretas, debemos ser más específicos en cuanto a qué significa el desarrollo humano y qué nos indica. En principio, tal vez sea suficiente recordar la definición propuesta en el primer Informe Mundial de Desarrollo del año 1990. Cuando dijeron que el propósito de toda política pública es ampliar la gama de opciones que tiene la gente, pues de esta manera, gasto público se vincula directamente con el bienestar social. Los recursos asignados del gobierno permiten incrementar el desarrollo humano, mejorando las condiciones de vida sociales mediante políticas públicas, salud, educación, ingreso y otros. El Índice de Desarrollo Humano propuesto por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo permite conocer el grado de desarrollo humano en las sociedades en un periodo determinado. No menos importante, y creo lo principal, los recursos que recauda el gobierno vía impuestos deben regresar a través del gasto con metas redistributivas claras que promuevan condiciones de bienestar en la ciudadanía. Considerando los últimos años, se intensificaron los análisis y estudios en el marco del desarrollo humano. Naciones Unidas ha venido realizando mediciones del índice de desarrollo que permiten la comparación entre países. De acuerdo a esas mediciones, la tasa promedio en América Latina es de 0,75, siendo los más desarrollados Argentina y Brasil. Aquí observamos que Paraguay se encuentra en un nivel ligeramente por debajo del promedio de América Latina. Este acercamiento al promedio puede ser explicado en gran medida por la priorización de inversiones públicas enfocadas al área social. En esa medida, o en esa misma línea, en este gráfico se presenta la relación entre gasto social y el desarrollo humano en Paraguay, puesto que el gasto social recoge inversiones realizadas que permiten los indicadores que componen el índice de desarrollo humano, tanto como educación, salud y otros. En términos de impacto que las políticas de gasto social han tenido en el país, dos indicadores que nos permiten inferir por su continuidad en el tiempo y rigor de medición sobre la efectividad de dichas políticas son el indicador de pobreza y el indicador del índice de desarrollo humano.
En tal sentido, el indicador de pobreza que refiere la misma ha disminuido significativamente durante los últimos años. Contrariamente, el índice de desarrollo humano se mantiene estancado desde el año 2013, con lo cual Paraguay se mantiene en el puesto 110 de 189 según la calificación o la estadística de Naciones Unidas. La política del gasto público debe integrar al índice de desarrollo en las asignaciones de recursos. Al enlazarlos, esto posiblemente mejoren las condiciones del bienestar social. En Paraguay, el gasto social ha venido creciendo cercano en un 2 billones de guaraníes, que equivalenta a un 10% año tras año. Y este incremento se ha dado en todas las funciones que integran el gasto social en una forma absoluta, tanto en salud, educación, protección social y otros. Estos aumentos han sido en su mayoría superiores a la tasa promedio de inflación del 3,5% en los últimos años, lo que denota que los aumentos responden a los reales compromisos de atención a los problemas sociales. Incluso si no se puede atribuir íntegramente la disminución de la pobreza y el estancamiento del índice de desarrollo humano en Paraguay a las políticas de gasto social en los últimos años, sin duda contribuyen de manera significativa, dada la importancia de la intervención del Estado en la mejora de las condiciones de vida de la población, especialmente en los grupos más vulnerables. Bueno, parece ser que esta no es la última presentación. Si entramos a analizar con mayor profundidad el gasto público, vemos que si bien existen una mayor asignación de recursos en la educación a nivel general, se ha dado una disminución de la inversión física en educación con respecto a su presupuesto total, lo que puede en parte explicar el estancamiento del índice de desarrollo humano en el país. Esta afirmación la hacemos puesto que un número importante de variables que integran el índice, año de escolaridad, matriculación, tienen que ver con el sector de educación. Además, la evidencia muestra que la esperanza de vida y el Producto Interno Bruto han ido en aumento. Llama la atención el estancamiento del índice de desarrollo humano en los últimos años ante un aumento significativo del gasto social. En parte se puede explicar por el gran espacio que tenemos todavía como gobierno de mejorar la calidad de nuestros gastos, es decir, invertir visualizando resultados concretos, producto de la aplicación de políticas públicas. Para ello, desde el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Presupuesto, estamos desarrollando el proyecto de reestructuración presupuestaria, coherente con la necesidad de mejorar la eficacia y la eficiencia en la asignación de recursos. El nuevo modelo es en el que estamos trabajando, se enfoca en los resultados que la acción pública genera en la ciudadanía. Y el nuevo enfoque se divide en programas centrales, aglutinar los programas administrativos y los programas sustantivos centrados en el ciudadano, que aquel bien y servicio llegue al ciudadano, que uno pueda medir con indicadores precisos, eficientes, y también
tenemos el tercer grupo, las partidas no asignables o los programas no asignables a programa, que son aquellos que son transferencias corrientes, transferencias de una entidad a otra, que no tienen un resultado y entonces nos desvirtúa la mirada que tenemos hacia el presupuesto, hacia el resultado de los programas. La reestructuración, para llegar a contar con esta reestructuración, contamos con una mirada de resultado dejando de lado los insumos y se plantea la reestructuración del presupuesto teniendo como insumo una guía de formulación de programas que trata de mostrarnos de una manera sencilla cómo deben surgir los programas presupuestarios. Hoy decimos, en Paraguay tenemos una estructura presupuestaria por programas, pero aquellos programas no tienen el enfoque de programa, no tienen la calidad de programa, porque ¿qué pasan con nuestras instituciones? Quieren verse reflejadas, pero reflejar la parte orgánica de las instituciones. Entonces, no estamos llegando con programas que llegan a la ciudadanía, que se vinculan a políticas públicas. Entonces, a ese cambio estamos apuntando. Y eso, las personas que estuvieron ayer, estuvo en la ponencia del señor viceministro, tenemos una agenda, partir con la formulación de presupuesto para el 2020 con esta nueva reestructuración y una nueva mirada. Para el proceso de reestructuración, ¿qué se requiere? Antes que nada, el cambio en la mentalidad para programar, presupuestar y ejecutar los recursos. Cambio en la estructura presupuestaria, de hacer el seguimiento al gasto a hacer el seguimiento a los resultados. No entrar más en la discusión de cuánto quiero o cuánto me van a dar sin saber qué es lo que quiero hacer, qué resultado pretendo. Implica una implementación de una metodología nueva en el proceso de programación presupuestaria. Y lo que es más, exige una gestión para resultados en todas las instituciones públicas. Y esto tiene que ser un desafío, tiene que ser un cambio de todos y un compromiso de todos. No solo es el trabajo, en este caso, del Ministerio de Hacienda, es de cada uno de nosotros. Si queremos un país mejor, debemos apuntar con eso, con un cambio de mentalidad, fijarnos en los resultados. Muchas gracias, es todo lo que tenía para decir. Bueno, mientras se corrige el problema ahí técnico de que ustedes la puedan ver en las pantallas, pues entonces voy a empezar con la que yo tengo aquí impresa. Bueno, muchísimas gracias primero que todo a la CIP y a la Asociación Paraguaya de Presupuesto Público por permitirme compartir con todos ustedes. Y bueno, el tema del desarrollo humano tiene que ver con acrecentar el bienestar de la vida humana. De eso es lo que se trata, en lugar de simplemente incrementar la riqueza del país donde viven las personas. Y esto también tiene que ver con tres fundamentos fundamentales para el ser humano. El ser humano tiene que vivir una vida saludable, placentera y larga su vida, además de estar bien informado y también de poseer los recursos necesarios para tener una vida decente. Y esto tiene que ver con un tema de elección en cada uno de los países. Nos decía ayer don Jorge de que en última instancia siempre los recursos son escasos y usted tiene que priorizar. Y a la hora de priorizar tiene que elegir y siempre se va a quedar algo sin hacer.
Y también tenemos un óptimo de Pareto que indica que en la vida nuestra hacemos 80-20. 80 es innecesario o accesorio y el 20 es lo importante. Entonces, para que vean ustedes que lo que hacemos en nuestra vida es 80-20. Y muchas veces nos ocupamos del 80 y no del 20. Y hay que ocuparse del 20%, porque ahí es donde están los cambios sustanciales en una sociedad. Y las sociedades cambian a través del mejor instrumento que hay, que es la educación. Si usted invierte en educación, educación y educación, pues va a tener una mejor sociedad y también va a tener una mejor democracia. Y los problemas de la democracia se solucionan con más democracia, es decir, con más oportunidades para que los individuos hagan sus elecciones. Y bueno, ahora sí ya tengo la presentación, entonces todos estos minutos que he hablado no me cuentan, así es que Gonzalo, no me cuentan los minutos que he hablado. Ahora sí empiezo. Bueno, entonces, ¿de qué se refiere el desarrollo humano? Como les decía, es un concepto que va más allá. Y primero que todo, antes hay que conceptualizar qué es el desarrollo humano. Después les cuento un poco del tema costarricense, que es el país donde yo represento y nací ahí. Es un concepto que va más allá del crecimiento económico. Como les decía, estamos hablando de la calidad de la vida. Se trata de desarrollar las capacidades humanas y, como lo señalaba, las capacidades humanas se potencian a través de la educación. Si los individuos tienen educación, podrán elegir sus mejores decisiones, tendrán una mejor decisión en qué actividades se van a desarrollar y por ende pues van a tener ingresos para vivir. Y también está orientado a permitir el desarrollo integral del individuo, ¿verdad? No es simplemente que el individuo tenga ingresos por tenerlos, sino que la pase feliz. Y esto de felicidad es un concepto pues que nadie lo podemos explicar, pero sí se nota en las personas cuando están felices. También está orientado a poner el ser humano en el centro de las políticas públicas. Todo lo que se hace en un país está para satisfacer, o el Estado acciona para satisfacer las necesidades públicas, las necesidades de los individuos, pero esto tiene que ver también con lo que señalaba de qué políticas públicas usted le va a dar a todos esos individuos, por lo menos que integre a los individuos. Y tiene que ver también con que el desarrollo no debe ser para unos pocos, ni para la mayoría, debe ser para todos, como está señalado ahí, en mayúscula la palabra todos, ¿verdad? No tienen que haber exclusiones. Y los elementos tienen que ser de universalidad y equidad, y por eso es que hablamos para todos. El índice de desarrollo humano lo comenzó a confeccionar las Naciones Unidas a través del PNUD en 1990, con el fin de medir el desarrollo más allá del PIB per cápita, del ingreso per cápita, y que sus resultados generen cuestionamientos sobre la orientación de las políticas públicas. Esto es una llamada de atención a los diferentes países desde 1990, de que se debe privilegiar las políticas en educación, salud e ingresos. El índice de desarrollo humano tiene varios enfoques o varios enfoques. Tiene que ver con el conocimiento primordialmente, y el conocimiento estamos hablando que algunos le llaman, pero es más amplio, el conocimiento que la simple educación, ¿verdad? Tiene que ver con la salud y tiene que ver con el nivel de vida, que algunos lo tratan como el de los ingresos, ¿verdad? Porque en última instancia el individuo tiene que satisfacer sus necesidades. En el campo de la salud, pues tiene que ver el parámetro, el indicador es la esperanza de vida al nacer, y eso, la esperanza de vida al nacer,
la determina el acceso a los servicios de salud, el acceso al agua potable, las políticas preventivas y las políticas de una adecuada nutrición de los individuos en sociedad. De eso es lo que se trata, eso lo recoge esa esperanza de vida al nacer. En los países desarrollados, la esperanza de vida al nacer es de 80 años y en los países de menor desarrollo humano es de 60. Entonces, ustedes pueden ver las diferencias entre uno y otro, y ahí van la escala de los países con las esperanzas de vida correspondientes, pero no con una esperanza de vida alta, que es lo que usted busca para los individuos. El otro enfoque tiene que ver con el conocimiento, que es, lo recoge el indicador de parámetro, el promedio de años de escolaridad, la expectativa de años de escolaridad en los niños, y eso tiene que ver con el acceso a la educación, las posibilidades de mantenerse en el sistema educativo y el nivel de vida, lo recoge el indicador per cápita, que tiene que ver con la satisfacción de las necesidades básicas, la inversión que tenga el individuo en para vivir, en sus viviendas, la diversión, la recreación, todos estos conceptos tienen que ver con esa calidad humana, calidad de vida que tenga el individuo. El índice de desarrollo humano está dividido en, bueno, es de 0 a 1 y la escala está bajo, se considera hasta llega a 0.05, el medio está a 0.07, el alto está a 0.08 y el muy alto para arriba del 0.08 hasta llegar a 1, que ningún país lo llega. En el caso costarricense, la esperanza de vida después de todos estos parámetros, el indicador está en 0.79, la esperanza de vida es de 80 años, las expectativas de años de escolaridad de 15,4 y el promedio de escolaridad de 8,9 y el PIB per cápita está en 14.636. Se ubica en el número 63. También después del 2010, las Naciones Unidas a través del PNUD desarrolló herramientas complementarias a Índice de Desarrollo Humano para ir recogiendo mejores indicadores de esa calidad humana en los diferentes países. Entre ellos está el Índice de Desarrollo Ajustado por la Desigualdad, que tiene que ver con los resultados de las dimensiones ajustadas en razón de la desigualdad existente en los países o región evaluada. Si no existiera desigualdad, los valores de ambos índices serían iguales, ¿verdad? Que no es el caso de todos nuestros países latinoamericanos. Normalmente el índice de desarrollo humano versus el índice de desarrollo humano ajustado tiene una pérdida del 20% por razones de desigualdad. Después está otro índice complementario que dicen índice de desarrollo de género, que tiene que ver con la aplicación del índice de manera individualizada a hombres y mujeres. Se evalúan las mismas variables del índice de desarrollo humano, pero la diferencia está entre el índice, la brecha de género con respecto al índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano, y este índice de desarrollo humano de género tiene que ver con tres indicadores que son la salud materna y la natalidad en la adolescencia, que lo recoge también de cuántos son, digamos, cuántas son las muertes de las mujeres a la hora de dar alumbramiento, también cuánto es la natalidad de las niñas, prácticamente yo lo diría niñas porque estarían en un rango entre los 15 y 19 años, cuánto es la natalidad. Y en el caso a nivel mundial el índice de natalidad es un promedio de 44 cada 1000, en el caso de Latinoamérica llega a un 62 cada 1000,
Y cuando en los países desarrollados es de 40 en la natalidad. Entonces eso tiene que ver con el desarrollo adecuado en lugar de las niñas o las mujeres estar en el sistema educativo y estar preparándose para tener mejores ingresos, pues se dedican a otras actividades, o el país correspondiente no hace la educación correspondiente, que cada cosa en su momento. Es decir, no es que una mujer en edad reproductiva de 15 años ya tenga sus hijos, debe tener una espera mayor. También tiene que ver con esa desigualdad de género en el empoderamiento de las mujeres, en los puestos en los parlamentos y en los congresos. Esto refleja pues esa paridad de género que debe existir en los diferentes países. Y en nuestros países, si acaso llega al 22%, cuando la media es casi un 50% de las mujeres en las participaciones, en la toma de decisiones políticas. Y también tiene que ver con la participación de la mujer en el mercado laboral. Siempre hay una diferencia de participación en el mercado laboral en contra de las mujeres, porque el índice es que el 74%, 75% de los varones están empleados y apenas el 50% de las mujeres están empleadas o tienen acceso a puestos de trabajo. También se desarrolló otro índice de pobreza multidimensional que tiene que ver, además con todas las variables que señalamos, tiene que ver con la protección social, la educación, la salud, la vivienda y el trabajo. Todo esto se ha ido ampliando para ver la calidad donde viven las personas, si el techo de la casa es el apropiado o no, el piso de la casa es el apropiado o no, para la salud, porque todo eso influye en la salud, ¿verdad? Aunque ustedes no lo crean, pero eso es así. El tema de la protección social, si hay adultos mayores sin jubilación o no, eso también influye y eso lo recoge este índice, entre otras cosas, además de los otros que señalé de la educación. En América Latina, después de todo lo señalado, pues aquí está en América Latina, digamos en resumen, cuánto es esto es índice, el promedio es 0.758, expectativa en promedio es 75.7, años de escolaridad 14.4, promedio de años de escolaridad 8.5 y el ingreso per cápita en promedio es 13.671. Y ahí está el ranking de los países, ¿verdad? Índice de desarrollo humano alto es ajustado por la desigualdad, como les decía, eso pierde como un 20-21% a la hora de ajustarse. Existe una brecha entre hombres y mujeres en el índice de desarrollo humano, a nivel mundial es del 6%, en América Latina es el que tenemos el mejor del promedio, porque apenas es una diferencia de 2% entre hombres y mujeres, así es que estamos mejor a nivel mundial, ¿verdad? Pero tampoco es de decir que estamos bien en los demás índices, en los demás parámetros que señalé. Tiene la segunda tasa de natalidad entre adolescentes más alta, como lo señalé, lo cual es un inconveniente. El índice de participación en el mercado es considerablemente menor, también lo señalé anteriormente, es como un 51%. Y los retos, ¿cuáles son los retos? Programas de combate a la pobreza, la desigualdad efectivos que generen individuos independientes. Más que vivir muchos años es vivir una vida saludable, condiciones dignas en la vejez, educación de calidad con efectos reales en la condición del individuo. Nada hacemos con darle escolaridad a la gente si no tiene dónde trabajar. Y no le abrimos los mercados, porque si no, al final las sociedades nuestras lo que hacemos es exportar, en lugar de bienes y servicios exportamos personas y les desarrollamos y le potenciamos y le damos los individuos a los países desarrollados. Entonces
usted no debe exportar individuos. Y peor aún cuando exportamos los individuos que más calificamos en nuestras universidades, en nuestros países, porque de eso se aprovechan los países desarrollados, se los llevan para allá. Entonces usted tiene que preocupar, y lo que debe preocuparse nuestros políticos en los diferentes foros es de que se amplíen los mercados para exportar o para producir, pero con los individuos en casa, no debe exportar sus individuos. Hay que tener este parámetro de índice de desarrollo, lo afecta mucho el tema del cambio climático, todo lo que es el medio ambiente, el cambio climático afecta la calidad del agua dulce y por ende afecta la salud. Si usted no tiene una buena agua, no tiene salud, ¿verdad? Y eso es fundamental. Entonces hay que cuidar bien el medio ambiente si usted quiere tener un desarrollo humano como corresponde. Y nada más termino con una reflexión que también lo señalé. Es decir, lo que hay que invertir para el desarrollo humano es, vuelvo a decir, en educación. Invierta todo lo que puedan en educación. Nuestro país invierte un 7% del PIB en educación. No es todavía de la calidad que se quiere, requiere un mejoramiento en la calidad de esa educación que le damos a los individuos, pero hay que privilegiar la educación. La educación es el motor del desarrollo de un país, no del crecimiento, ojo que le estoy señalando, no es del crecimiento que me estoy refiriendo, sino al desarrollo de un país es la educación. La educación da mejores empleos, empleos de calidad, mejor remunerados, y también, como lo señalábamos ayer, o se señalaba ayer, el tema de si usted realmente el mundo del conocimiento y el mundo de la competitividad y la productividad requiere efectivamente que los individuos sean creativos, que puedan tener innovación. Innovación solo se logra a través de educación y también, por supuesto, a la par de ello, la salud, que los individuos tengan acceso a unos buenos servicios médicos. Así es que muchísimas gracias por la atención y a la orden de todos ustedes. Le agradecemos a José Luis Araya y le damos la palabra a Diana Marcos, de Uruguay. Buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias al país anfitrión, Paraguay, por recibirnos y a la CIP por invitarnos a esta presentación. Algunas de las cosas que están planteadas en mis láminas ya las dijeron los compañeros, sobre todo Costa Rica, así que vamos a tratar de ser breves en este tema. El saber nos hará libres, es una máxima muy conocida y quiero empezar con esa, que es la que estaba planteando José Luis. En los países se medía habitualmente y a través del sistema de Naciones Unidas y sus distintas organizaciones el desarrollo de los países como desarrollo económico. En los años 90 se comenzó a considerar que eso no es suficiente, que el desarrollo económico no garantiza el desarrollo de los ciudadanos, de los seres humanos. Así que se empezó a hacer una medición que abarcó, como ya se dijo, 189 países, y en el cual, de los que estamos aquí, Uruguay ocupa el tercer lugar, después de Chile y Argentina. Ocupa el puesto 55 con un índice de .804 en el ranking de esos 189 países. ¿Es bueno como uruguaya? Excelente. ¿Es suficiente? No, de ninguna manera. Quiero hacer un comentario sobre algo que se dijo ayer y hoy por parte de Ecuador. Nosotros trabajamos para mejorar la situación de los ciudadanos. Ese debe ser el fin de, tanto como decía ayer el profesor, sobre las prioridades que tienen que tener los gobiernos, como los técnicos que trabajamos en estos temas. Vamos mejorando, pero sepamos que los países que ayer planteaba Eduardo de Leville, del norte de Europa, las personas pagan porcentajes muy altos de sus ingresos
para lograr esos mejores índices que después vemos como los mejores países, como el caso de Noruega y otros, que tienen a nivel mundial. Pero pagan todos los ciudadanos. Y no sé cuándo puede ser que en América Latina estemos dispuestos, los ciudadanos que tengan ingresos muy altos, a pagar por encima del 50% de sus ingresos para lograr las mejoras en esos niveles de desigualdad. Lo dejo planteado porque me parece bien interesante. Bueno, como decía, en el 90 se generó este índice por parte de Naciones Unidas de Desarrollo Humano y varios años después, en el 2010, se decidió abrir un poco estos índices para entender un poco más estos compuestos. Entonces se trabajó sobre el índice de la pobreza multidimensional, como ya se explicaba, el índice de desarrollo humano, pero medido diferenciando la desigualdad que existe dentro de cada país o de cada zona, y el índice de desigualdad de género. Y en el 14 se agregó el índice de desarrollo de género. La definición que se dio, que es la que da Naciones Unidas, la leo, aunque es repetirla, pero de cualquier manera la voy a leer. El desarrollo humano trata de las personas, de ampliar sus libertades, aumentar sus posibilidades, potenciar sus capacidades y mejorar sus oportunidades. Es tanto un proceso como un resultado. El crecimiento económico y la generación de ingresos constituyen medios para el logro del desarrollo humano, pero no fines en sí mismos, ya que es la riqueza de las vidas humanas y no la de las economías la que en última instancia resulta valiosa para las personas. Con esta idea tan sencilla pero poderosa, el primer informe sobre desarrollo humano, publicado en el 90, situó a las personas en el centro del discurso del desarrollo, cambiando el punto de vista desde el que se evalúan las políticas y los resultados en materia de desarrollo. Por lo tanto, como también ya se dijo, el índice de desarrollo se basó en tres planteos: una vida larga y saludable, un acceso a la educación y un nivel de vida digno. Porque la vida larga, pues sí, van aumentando los países, los demás de desarrollo ya han pasado los 80 años, pero esa esperanza de vida tiene que ser una vida feliz, una vida saludable, una vida que el ser humano haya podido disfrutar. En cuanto al acceso a la educación, la media de años de escolaridad adulta y los años esperados es una medida interesante, pero no sabemos de verdad si el permanecer más años dentro de la actividad de escolarización ha logrado una capacitación suficiente de esas personas. O sea que el estudio simplemente de más cantidad de años es necesario, pero no es suficiente. Y por último, un nivel de vida digno de acuerdo al nivel nacional bruto per cápita, que se hace a nivel mundial en dólares constantes del 2011 convertidos por el poder adquisitivo. Como decía acá la directora en Paraguay, es importante lo que se invierte, pero también cómo dentro de los programas, cómo se invierte esto y cuáles son los resultados, cómo es la medición después a posteriori de los resultados que se van teniendo en los gastos que tienen que ver con lo social. Esta es una pequeña muestra del índice, como decía, de Uruguay para el 2018. Y ahora sí vamos a entrar en algo que a mí me interesa y que los que me conocen saben que he luchado denodadamente en ASIP porque trabajáramos con presupuestos transversalizados por género. Y por suerte para mí, a partir de que Naciones Unidas, dentro del tema del desarrollo humano, ha generado los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030, hemos logrado, comentábamos ayer, que la temática de género esté instalada a nivel mundial. Entonces, como ya decía José Luis, uno de los temas, además de la pobreza multidimensional,
del índice de desarrollo, sacando las desigualdades internas de los países. También hay dos índices que son el de desigualdad de género y el de desarrollo de género. Así que desde el 2000, la igualdad de género es un aspecto primordial en la labor de Naciones Unidas y sus aliados de la ONU y el resto de la comunidad global. Y se registraron algunos avances. Más niñas asisten hoy a la escuela que hace 15 años y en la mayoría de las regiones se logró la paridad de género en la educación primaria. Además, las mujeres constituyen hoy el 41% de la fuerza laboral remunerada no agrícola en comparación con el 35% del 90%. Poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas no es solo un derecho humano básico, sino que además es crucial para acelerar el desarrollo sostenible. Ha sido demostrado una y otra vez que empoderar las mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a promover el crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial. Los obstáculos más difíciles de superar y que aún persisten son la violencia y la explotación sexual, la división desigual del trabajo no remunerado, tanto doméstico como en el cuidado de otras personas, y la discriminación en la toma de decisiones en el ámbito público. Y son metas fundamentales para conseguir el objetivo garantizar el acceso universal a la salud reproductiva y sexual, otorgar a la mujer derechos igualitarios en el acceso de recursos económicos. Hoy más mujeres que nunca ocupan cargos públicos, pero alentar a más mujeres para que se conviertan en líderes en todas las regiones ayudará a fortalecer las políticas y las leyes orientadas a lograr una mayor igualdad entre los géneros. Pongo la fuente para que no crean que se me ocurre a mí. Las fuentes son las Naciones Unidas, Programa de Naciones Unidas. Bien. Este índice de desarrollo relativo al género se calcula para 164 países y mide desigualdades de género en 3 dimensiones. En la salud, como se decía, la medida por esperanza de vida de las mujeres y varones al nacer. En la educación, medida por años esperados de escolaridad y años promedio para adultos de 25 años en adelante para mujeres y varones. Y el nivel de vida, medidos por el ingreso nacional bruto per cápita para mujeres y varones. El valor para Uruguay es de .807 en contraste con .796 para hombres y se encuentra en el grupo 1 que incluye países con menor desviación en relación con el índice de derecho humano. En 2017 Uruguay alcanza un valor de 0,270 ubicándose en el lugar 57 de 160 países y refleja la pérdida de desarrollo humano debido a la desigualdad entre los logros femeninos y masculinos en sus 3 dimensiones. La salud reproductiva medida por la mortalidad materna y las tasas de fecundidad adolescente. Por cada 100.000 nacidos vivos, 15 mujeres mueren por causas relacionadas con el embarazo y la tasa de natalidad adolescente es de 54,7 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años. La participación femenina en el mercado laboral es de 56,1% en comparación al 74,4% en el caso de los hombres. El empoderamiento se mide por la proporción de escaños parlamentarios ocupados en cada género. El 22,3% de los escaños parlamentarios están ocupados por mujeres y el 55,8% de las mujeres adultas han alcanzado al menos un nivel secundario de educación en comparación con el 52,1% de los hombres. La actividad económica se mide por la tasa de participación en el mercado laboral para cada sexo. Allí ponemos los lugares ocupados por mujeres en el Parlamento en el año 2017 comparado con el 95, por lo tanto, como lo dice el programa, es cierto que las mujeres participamos más, teniendo algunos casos como, en particular quiero decir el de Bolivia, que al día de hoy tienen, creo que una mujer más, o sea, es más del 50% la participación de las mujeres a nivel parlamentario. Bueno, como decíamos, esto es el índice que ya hablábamos hoy, la salud reproductiva en el caso de las mujeres, mide el índice de desigualdad de género por el empoderamiento, la actividad económica y la salud reproductiva. Bien,
Hay un instituto en el Uruguay, el CIEDUR, que me tomé el atrevimiento de traer algún estudio que se está haciendo al día de hoy para el mercado de trabajo del 2017, simplemente como un ejemplo. Es una iniciativa del Departamento de Género de nuestra central sindical y lo elaboró este instituto apoyado por la OIT a nivel regional. Los objetivos generales que tienen son contribuir a integrar y mejorar los diagnósticos de género para la elaboración de políticas públicas y el trabajo decente y sindicales orientados al logro de equidad de género y justicia social, facilitar el monitoreo de la situación de trabajadoras y trabajadores en términos de equidad de género, empleo, calidad de empleo, relaciones laborales y sindicales y conciliación entre trabajo remunerado y familia, aportar información relevante para el trabajo que el Departamento de Género lleva a cabo en su impulso de la igualdad y la participación de las mujeres en las organizaciones sindicales, y busca sistematizar indicadores que permitan generar una visión macro de la situación de las y los trabajadores uruguayos. Esto era simplemente un ejemplo. Vuelvo y quiero traer una frase que el último resumen estadístico que hizo Naciones Unidas culmina diciendo: cada ser humano cuenta y cada vida humana es igual de valiosa. Parece simple, ¿no? Bueno. Este universalismo es el núcleo del concepto de desarrollo humano. Con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las promesas de no dejar a nadie atrás, esta perspectiva universal resulta crucial, especialmente en un mundo cada vez más desigual, inestable e insostenible. Es lo que plantearon ahora en el último informe del 2018. Nosotros, como culminación y para agradecerles, en este momento, donde en el día de ayer, por ejemplo, Austria se retira de Naciones Unidas en lo que tiene que ver con el compromiso de migraciones, donde cada vez tenemos más desigualdad, donde aquí tienen un problema, por ejemplo, en el día de ayer, un río, llovió un día llovió de más y 300 familias, lo vi en televisión, 300 familias paraguayas están sin casa, un día. Entonces, el medio ambiente que planteaba José Luis también está incidiendo fundamentalmente y, como siempre, en aquellos que dicen que no debemos dejar atrás. Creo que es un compromiso de todos los que trabajamos en los ámbitos financieros, presupuestales, programación y control, que es mi caso, de ayudar para, aunque sea un poquito más, para que nuestros países mejoren. Muchísimas gracias. Agradecemos a Diana Marcos por su exposición, a los tres expositores, y como es habitual vamos a abrir un espacio para preguntas, comentarios. Como les pido siempre, seamos breves y concretos y por favor identifíquense antes de hacer la pregunta. Gracias. Bueno, Flora Rojas de Paraguay. Me encantó el tema, me encantó todo lo que han desarrollado los panelistas. Y Paraguay, al lado de los ticos y los uruguayos que tienen un IDH bastante mayor a nosotros. Eso significa que como Paraguay tenemos mucho que hacer para alcanzarles a ustedes. Y creo que Paraguay ya está iniciando un proceso de un cambio de un presupuesto tradicional hacia presupuesto por resultados, que es lo que comentó la directora, y realmente es para aplaudir ese cambio, porque todavía en Paraguay tenemos el chip de tener que hacer una discusión presupuestaria basado en la ejecución presupuestaria. Y yo leyendo justamente fundamentación de los programas, veo en los diagnósticos de los programas bajo presupuesto, y eso no apunta a por qué es bajo presupuesto. Simplemente porque quieren pedir más y piden más y no sabemos para dónde vamos. Entonces, haciendo simple, está muy bien todo eso que nosotros vamos a emprender como país.
el presupuesto por resultados, y conociendo un poco a Costa Rica, me gustaría un poco conocer cómo fue su experiencia de PPR y en qué colaboró en poder tener esos índices de desarrollo humano bastante interesantes e importantes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, pero sí, algo importante es que uno tiene que empezar en determinado momento a hacer los cambios. En nuestro caso costarricense, ustedes lo saben que nosotros no, desde 1949 se abolió el ejército, entonces no tenemos gasto en militares, o nada más lo que tenemos es digamos una fuerza de policía, nada más, pero no tenemos. Entonces eso nos permite, dentro de la escasez de los recursos que hablaba, y dentro de la fijación de prioridades, desde esa época se priorizó lo que es la inversión en educación. Y eso es lo que ha desarrollado, por eso es que los índices son de esa manera. Por supuesto que hay cierto estancamiento. Cuando usted llega a un nivel de desarrollo humano ya digamos más o menos apropiado, pues le cuesta más crecer en ese índice de desarrollo humano, porque tiene que, y como lo señalaba anteriormente, pues la paridad de género, otra serie de conceptos, la calidad de la vejez que señalaba, porque no solo es que los individuos lleguen a una vejez por años, sino que sea saludable y que no estén llenos de enfermedades, porque tampoco se trata de eso, porque si no tendríamos una salud mala, en el sentido de que los individuos llegan a un envejecimiento y llegan con muchos problemas de salud, y entonces eso tampoco se trata, porque el gasto en salud en esa época de tiempo es más cara, porque los individuos, entonces es importante que usted invierta antes. Por eso es que hay que invertir preventivamente, no curativamente. Entonces todo eso le agrega hacia tener adecuados índices. Pero si usted lo hace de manera preventiva, no curativa. Es decir, cuando usted tiene el hecho de tener hospitales, ojalá que los hospitales todos estuvieran vacíos. Usted los tiene que tener porque alguien se va a enfermar y requiere alguna operación. Pero es importante la salud preventiva antes del hospital, que es un hotel 5 estrellas, ¿verdad? Porque los hoteles, en los hospitales individuo tiene que ser alimentado. Usted no le va a cobrar ahí, al menos de que tenga solo que el individuo vaya a salud privada, pero si usted le da una salud básica, pues en los hospitales, pues es un medio caro. Entonces usted tiene que hacer inversiones en esa área. Entonces eso lo que ha permitido es ese tipo de desarrollo y también las prioridades. Hay siempre, cuando yo escucho en diferentes foros y las preocupaciones a la hora de elegir en qué tiene que usted invertir los escasos recursos, me es muy particular escuchar que la gente se cierra en que un puerto lo debe hacer el sector público o un aeropuerto. Y bien se señalaba acá, nosotros el aeropuerto es concesionado, primordialmente porque ¿quién lo utiliza? Usted el pobre no lo ves ahí, no lo vas a ver teniendo un tiquete de avión para viajar a otro, estará ahí, solo tendrá los medios para alimentarse, vestirse y pasarla ahí mal. Y tampoco en un puerto quién es el que lo utiliza. Entonces usted invierta en eso, y eso fue lo que hemos hecho. Ahora en estos días se inaugura uno de los puertos mejores, está concesionado también, mejores de América Latina, que ayer se hablaba de parte de un participante panameño, que en esto de la economía china, pues ellos son bien inteligentes. ¿Por qué es que ellos quieren hacer un tren entre Panamá y Costa Rica? Sencillamente aprovechando el puerto que lo hizo una empresa holandesa en Costa Rica, entonces ellos quieren aprovechar, porque ellos aprovechan todas las oportunidades. Entonces, en resumen, porque ya se la hice muy extenso la respuesta, esto tiene que ver en qué fija usted las prioridades y qué escala de prioridades establece. Y usted tiene que saber que no puede hacer, en el sector público no puede hacer todo, pero usted tiene que abocarse y seleccionar y elegir lo que
más le equipara a los individuos en sociedad y más la convivencia en sociedad. Y por eso decía y señalaba que es en cuáles áreas, en cuáles políticas públicas, educación y salud, básicamente. Tiene que cuidar usted el medio ambiente y todos los demás, pero básicamente, si usted tiene una buena salud, los individuos, una buena educación, los individuos saben cuidar el medio ambiente. Todo pasa igual por la educación. Si ustedes los individuos lo tienen bien educados, eso le ayuda en campo de salud. Los individuos bien educados saben que tienen que lavarse las manos para que no transmisión de enfermedades contagiosas, hepatitis y todo eso, pero todo redunda en una adecuada. Por eso es que el meollo del asunto, el tema medular, la piedra angular de todo esto es la educación, porque la educación le ayuda en todas las demás políticas públicas. Entonces por eso es que les decía al inicio, inviertan en educación, porque todo lo demás, los individuos, las demás políticas están. Si un individuo bien educado, pues tendrá, pues culturalmente apropiado, aprovechará los medios culturales y todo. Entonces eso es lo que hay que hacer. Buenos días, Edmundo Vizcaíno, República Dominicana. Ya que estamos en el Paraguay, la pregunta será a la directora de Presupuesto de Paraguay. Paraguay ya sabemos que ocupa o se ha mantenido en los últimos 5 años ocupando el puesto 110 en el ranking mundial del índice de desarrollo humano, 14 a nivel Latinoamérica y es más o menos el penúltimo en Sudamérica. Sabemos que la educación, como dice el señor Araya, es transversal, pero hay un tema con la salud que es parte del indicador y también con el Producto Interno Bruto per cápita. ¿Qué está haciendo Paraguay de cara al futuro en esos 2 últimos rankings? Porque escuché el tema nada más de educación y para poder avanzar y poder más o menos en algún momento destronar a Chile, Uruguay y Argentina, que se mantiene liderándolo por muchos años. Gracias. Sabía más de lo que yo sabía. Bueno, ¿qué está haciendo Paraguay? Paraguay está iniciando un nuevo gobierno que ingresó ahora en agosto. Estoy en el cargo hace recientemente 4 meses y me cupo la oportunidad de remitir el primer presupuesto de la Nación al Congreso el 1 de septiembre. Y el presupuesto remitido tiene un presupuesto, como lo dice mi amigo José Luis, prioritariamente en salud, la inversión en salud y educación. Tanto es así que después de muchos años, con el corto tiempo que tiene el gobierno de mirar el presupuesto para entregar, se han asignado el espacio fiscal que tenemos, lo adicional a educación y salud, en un 11,4% con relación al 2018 en materia de educación y 14% para salud. Eso en materia numérica. En cuanto a educación, estamos apostando desde el otro gobierno, fuertemente en educación, capacitando a docentes. Tanto así que hay docentes que fueron al exterior a capacitarse, profesionales en las distintas áreas, por un proyecto, Becal es el nombre del proyecto, y ahora estamos en pos de hacer una reestructuración en materia de que, porque no se trata solamente de enviar a capacitarnos al exterior y luego venir y encontrarnos las diferencias que existen en otro país y yo no tengo los medios aquí. Entonces debemos empezar a mirar desde la malla curricular, ver un poquito, invertir fuertemente en lo que es en la parte de, ¿cómo se llama?, informática, ¿verdad? Invertir en los docentes. Y eso, de hecho, si tengo un docente capacitado que le llega al niño que ya está más enfocado en lo que es. Pues nuestros chicos hoy, por ejemplo, yo tengo una niña de 19 años, está en la universidad, ella me dice, mami, yo esto no aprendí en la escuela, no aprendí en el colegio, lo aprendí por internet,
lo aprendí en casa. Entonces, ¿qué es la pauta que me da? El docente no tuvo la capacidad de transmitirle a lo básico conceptual. Entonces, ya tiene otras herramientas propias y esas herramientas son las que hay que trabajar desde el docente para que estos transmitan a los niños. En esa etapa está el Paraguay, mirando la currícula en materia de educación, invirtiendo en los docentes, que es el pilar fundamental, y las otras inversiones en materia de infraestructura. En el campo de la salud, realmente el Paraguay tiene muchos rezagos, por decirlo así, ¿verdad? Gran parte de la ciudadanía no tiene un seguro del Estado o y de los establecimientos de salud, pero sí también estamos enfocando la mirada en tratar de crear más unidades de familia, centros de unidades familiar, y estos centros de unidades familiar son aquellos puestos que están en el interior del país. Pero no basta con crear y tener la infraestructura. Necesito también tener profesionales idóneos, profesionales capacitados para llegar al ciudadano que no tiene acceso a un centro de salud más desarrollado. Entonces, apuntamos a la prevención, específicamente la prevención, por el hecho de que si hoy la prevención nos cuesta, tiene un costo, va a ser menos si no estamos preveniendo ciertas enfermedades. Entonces, en ese sentido, Paraguay está haciendo las cosas, creemos que estamos apuntando a tener resultados y a hacer las cosas como se deben, ¿verdad? Porque sí, prioritariamente, nuestro pilar fundamental ahora es la educación y es la salud. No sé si he respondido a su pregunta, pero por ahí vamos. Bueno, antes que nada, felicitarle a los panelistas. Muy interesante todos. La colega uruguaya hablaba de igualdad de género. También el de Costa Rica mencionaba la educación de calidad. En estos momentos hay 19 países en Latinoamérica que están evaluando la preparación de la implementación de la Agenda 2030, específicamente del ODS 5, que es igualdad de género. Está en la etapa de emisión de informe, que seguramente prontamente América Latina va a tener un informe de cómo están estos países, entre ellos Uruguay, Paraguay y Costa Rica. En la Agenda 2030, como bien señalaba, el principio fundamental es que nadie quede atrás. Paraguay es uno de los países que suscribió esa agenda, y en ese sentido me gustaría preguntarle concretamente a la directora de presupuesto de Paraguay, ¿qué está haciendo Paraguay desde la Dirección de Presupuesto, desde el Ministerio de Hacienda, para la efectiva implementación de la Agenda 2030, para que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible realmente sea una realidad y no esperemos el 2030 para alinear e incorporar cada uno de esos objetivos dentro del presupuesto general de gasto de la Nación? Gracias. ¿Qué estamos haciendo? Yo les comentaba que desde el área de mi competencia, desde la Dirección General de Presupuesto, estamos trabajando en una reestructuración presupuestaria. Al que es de área de presupuesto y está aquí, bien conoce el presupuesto del Paraguay. El presupuesto del Paraguay carece de programas públicos. Son contados y les puedo dar nombres, y son 4, no más de 4. ¿Qué es lo que implica eso? Como les decía, el presupuesto, la gente quiere verse reflejada en el presupuesto. Yo, como directora de presupuesto, busco en el presupuesto cuál es la asignación presupuestaria a mi dirección. Y esa no es la mecánica. Entonces, eso es lo que pretendemos hacer, y me parece oportuna la pregunta, porque lo que es en materia de género es transversal. Entonces,
A partir de la reestructuración de los programas presupuestarios, nosotros estamos trabajando con el Ministerio de la Mujer y estamos buscando realmente desarrollar indicadores que nos denoten ese progreso y vincular estos programas a lo que es género. Pero como bien lo decía, necesitamos un cambio de chip. Necesitamos cambiar la manera de presupuestar, la manera de formular, la manera de ejecutar. Para eso necesitamos desarrollar, construir indicadores que nos denoten cuál es nuestro proceso, hacia dónde vamos, y esto vincular a un Plan Nacional de Desarrollo y saber realmente qué es lo que tenemos y dónde estamos. Si me pregunta ahora, yo le podría decir, la Dirección General de Presupuesto ha hecho varias evaluaciones a los distintos programas que tiene el presupuesto general de la Nación, pero encontramos una debilidad en la definición y construcción de indicadores que, si uno lo analiza, realmente tengo que hacerme a culpar, no nos refleja, no nos dice para dónde vamos. Sí. Entonces eso es lo que yo tengo pero acá Diana me quiere ayudar. Vamos a ayudar un poco. A ver, ustedes saben, yo soy la vicepresidenta del Tribunal de Cuentas de Uruguay, en Paraguay y otros lugares, contralorías generales. En este momento, y para la conferencista ya que hacía la pregunta, las contralorías, incluida la de Paraguay, estamos haciendo una auditoría del ODS 5, que está a punto de culminarse, es decir, en 2 meses de aquí antes de fin del año van a tener los resultados. Esa auditoría de género es una auditoría de gestión, le va a permitir a todos nuestros países saber a qué nivel estamos y qué es lo que nos falta para estar en el camino del objetivo 2030. Yo felicito la pregunta y además me siento muy feliz de que Paraguay esté integrado. Somos más de una docena de países que estamos trabajando en esto y es una auditoría colectiva que espero que sirva de verdad para los objetivos de desarrollo 2030. Una pequeña ayuda. Gracias. Cristian Rodríguez, de República Dominicana. Solo no sé si un comentario o una pregunta. Pero atendiendo a, definitivamente estoy totalmente de acuerdo con todos, con el tema de que necesitamos pues mejorar la educación y que definitivamente traería mayor desarrollo a nuestros países, a todos. Pero siento que tenemos un reto muy grande y es a donde voy orientado. Últimamente pues los estudiantes o lo que quieren estudiar pues gastan bastante dinero en educación. Por lo menos en mi país no es solo un 4% del PIB va a la educación pública y realmente ni siquiera es considerada una buena educación. Entonces cuando van a los trabajos pues tienen el salario mínimo y el retorno de la inversión que tuvieron en educación, ya sea colegio, universidad, es bastante bajo, lo que los desmotiva bastante. Y también está del otro lado, como bien mencionaban ayer, existe todo el tema de la globalización y la época digital en que estamos, en que vemos ejemplos, y no son malos, no estoy diciendo que sean malos, que tenemos Facebook, que el Instagram, y estamos hablando de su presidente, su dueño, su creador, son personas que no terminaron sus estudios y posiblemente tienen gran parte del dinero del mundo. Aparte de eso, y bajándolo un poco, vemos publicaciones, personas que se la pasan, que no sé, son bloggers, que son gente que se la pasa en Instagram y tienen la vida que uno quisiera tener en cuanto que se la pasan viajando, comiendo, comprando ropa, y uno está trabajando de 8 a 5 y dice, pero ¿por qué no soy yo el que estoy andando? Entonces realmente es un reto bastante fuerte. Y lo digo porque tengo la oportunidad de ser docente en mi país y noto que la matriculación de los estudiantes ha decrecido. Y a veces uno le pregunta a un estudiante algo y te dan respuesta de ese tipo. Te dice, bueno, pero ¿para qué estoy estudiando si yo puedo estar desarrollando algo? El mismo tema, otra vez sin ganas de criticar, del emprendedurismo, quiero inventarme algo sin estudiar nada que me haga millonario. No sé, por ahí va. No sé si es una pregunta o comentario, no sé si tienen alguna sugerencia, pero eso quería aportar.
Bueno, lo que está es bueno, muy válido el comentario, pero eso tiene que ver con el tema de que los individuos son creativos, hay que crear la innovación, pero no crea usted que los individuos que están en esos niveles es porque no tienen educación. Generalmente los individuos ya han pasado la primaria, secundaria, y ya se atreven a innovar y a querer crear. Y lo que se trata en última instancia es de creación de riqueza, pero en el sentido que yo le señalé, ¿verdad? La riqueza está en que el individuo tenga la educación y pueda realmente desenvolverse, ¿verdad? Y acceder a buenos salarios, pero a través de esa educación, de esa productividad y competitividad que tiene el individuo, ¿verdad? De eso es lo que se trata. Y también en muchos de nuestros países el problema que tenemos también es de la estructura tributaria que existe. ¿Cuáles son los que tributan? Generalmente son las personas a través de los impuestos indirectos. No tanto se privilegia el impuesto directo, que grava la riqueza del individuo, ¿verdad? Y de acuerdo a su capacidad de pago que tiene. Entonces tiene que ver, ese es el meollo del asunto, porque uno tiene que saber que esa es la mezcla que se da, pero no es que el individuo quiera decir con esto la vida es fácil y ya no tanto viene por ahí, sino es que, como señalábamos, es que usted al individuo le tiene que dar la libre elección y las oportunidades se las genera la educación, y el individuo usted no tanto debe generar oportunidades, no tanto de dirigirlo a él, a qué es lo que usted quiere que él haga, ¿verdad? Entonces eso es lo importante en toda esta materia, y siempre saber fijarse claramente cuál es el resultado, qué es el impacto que usted quiere tener. En lo que hace el sector público, todos nosotros, es la producción de bienes y servicios, pero para satisfacer unas necesidades que quiere llegar a un resultado. Es decir, usted tiene que saber hacia dónde va. Si usted no sabe para dónde va, haga cualquier cosa, a cualquier rumbo te llega. Pero usted tiene que fijar primero el resultado. ¿Qué es lo que quiere que los individuos tuyos sean en esa sociedad? Y si fija esos resultados, la producción de bienes y servicios, la producción y la estructura, y por ende la estructura programática que usted diseñe en cada una de las instituciones, en el aparato institucional que tiene usted en el sector público, le tienen que apuntar a los resultados que usted está seleccionando. Por eso es que aquí lo importante es el norte, a cuál es el norte que usted quiere, y apuntar hacia esas políticas públicas, pero no hacia, como ya se lo he señalado al inicio, le señalé que el óptimo, el Pareto, es que en la actividad pública hacemos 80-20, les señalé, 80 cosas que no son accesorias, cosas rutinarias, cosas que no agregan mucho, y hacemos 20%. ¿A cuál se debe dedicar usted? No al 80%, sino al 20%. Y eso es lo que usted tiene que las sociedades tienen que apuntar, y el sector público apuntar a potenciar ese 20% de actividades y acciones públicas sustantivas. Bueno, entonces vamos a dar un aplauso al panel. José Luis Araya de Costa Rica, Teodora Recalde de Paraguay y Diana Marcos de Uruguay. Gracias por sus exposiciones.